Redondear, creo, ya para terminar la charla de Draft Coach, hay un prospecto que tal vez a la mayoría nos hubiera, con esto voy a enlazar al siguiente tema, nos hubiera gustado que esta posición se cubriera desde un perfil un poco más experimentado, es decir, no con un novato. Estoy hablando precisamente de la posición de cornerback. Sin embargo, pasa algo bien particular, ¿no? Un pick antes de que escoja Cincinnati en la quinta ronda. Todos teníamos cantado el pick de Audric Estime. Ya solo quedaba Denver, no tenía mucho sentido que Denver escogiera un running back y tómala que Sean Payton sí se lleva a Audric Estime. Parece que Cincinnati, obviamente en ese momento se va por el BPA, ¿no? El Best Player Available, y por ahí estaba un Josh Newton que parecía que era un jugador de cuarta, incluso hasta de finales de tercera ronda, que te queda ahí. Y bueno, pues llega a una posición que sí, le faltaba efectivamente un jugador a Cincinnati, pero que tal vez ese jugador, para mi punto de vista y para el de varios, tendría que haber sido suplido más desde la agencia libre y que no descartamos que pueda pasar porque hay espacio. Sin embargo, al final de cuentas, no sé si en la carambola de tres bandas, Cincinnati sale beneficiado con este pick, porque la verdad es que no está para nada de mal ver. No, y el tema, fíjate, este jugador tiene dos situaciones, o tiene el pick en particular tiene dos vertientes muy interesantes. La primera, como bien mencionas, creo que Denver toma el último corredor que valía la pena draftear en la quinta ronda, ¿no? Y lo Sí. platicábamos en el chat durante el draft, ¿no? Una vez que sale este chico de Notre Dame, no valía la pena desperdiciar alguno de los picks por alguno de los corredores que estaban disponibles todavía, porque no era el talento suficiente como para utilizar un pick en esto, ¿no? Entonces, incluso lo platicábamos, digo, después de este chico de Notre Dame, dijimos, lo más seguro es que venga alguno como un jugador novato no drafteado, que Cincinnati toma dos, un chico de LSU y otro de, si no me parece, de Wisconsin, que pudieran hacer algún ruido en la parte final del roster. Pero de ahí, este jugador de TCU es un jugador bastante interesante porque es un jugador que es atlético y puede cubrir bien las defensivas de zona, sobre todo. Pegajoso. Exacto. Pero la cuestión es que cae Josh Newton a la quinta ronda por un tema de que a TCU le va muy mal en la temporada, porque un año antes, cuando estuvieron en los playoffs, termina esa temporada, es un jugador importante en la defensiva secundaria, tiene varias intercepciones, tiene pases bloqueados, bastantes pases defendidos, y se llega a mencionar como una posible, si hubiera salido ese año, hubiera podido estar entre los 30 mejores jugadores del draft. O sea, era candidato a ser parte del final de la ronda 1 y principios de la ronda 2 del draft del año pasado, ¿no? Pero decide quedarse y le va muy mal a TCU en la temporada. Obviamente, pues el equipo pierde muchos partidos, obviamente es más expuesto a jugadas grandes, lo queman en un par de ocasiones, y en varios partidos en la defensiva de TCU pierde relevancia. Hay juegos donde les meten, hay un par de juegos donde les meten más de 30 puntos y pum, esta burbuja que te da ser protagonista en un playoff, Sí. se te va para abajo, ¿no? Y es lo que sucede. Pero la gente de Cincinnati recuerda a ese jugador de hace 2 años y lo llegan a considerar como un jugador que de talento de ronda 2 o ronda 1 o ronda 2 y creen que puede llegar a ser ese cuarto esquinero que tanta falta le hace y que además en Cincinnati es un esquinero que juega, ese cuarto esquinero juega más de 400 o 500 snaps al año, ¿no? Entonces es un jugador que va a estar presente. Josh Newton va a estar en esa defensiva de Cincinnati por lo menos de manera regular, ¿no? ¿Sabes a quién me recuerda, coach? Me recuerda mucho a Eli Apple por el físico promedio
porque es pegajoso y es rápido, sin embargo se desespera, dice su report card, se desespera con los receptores veloces. Es decir, puede caer en trampas, ¿no? En esas trampas en las que Eli Apple también caía, cuando de repente se aborazaba al romper una cobertura para ir sobre el balón, temas de ese tipo en los Claro. que pues de repente solía ser excesivo en su apetito, ¿no? Especialmente por ir por el balón. Pero Creo que sí. Sí. sí, sí. No, te iba a comentar pero precisamente en una defensiva como la de Cincinnati, con Luan Arumo utilizando los safeties para cubrir estas debilidades que este tipo de jugadores tienen. Por ejemplo, a Eli Apple le extendió la carrera a 3 años y además le dio un contrato, o sea, le generó un contrato en Miami, ¿no? Donde vuelve a ser este jugador promedio que pues ahí va dando tumbos a lo largo de su carrera, ¿no? Pero el tema de Cincinnati es que tenía un Jesse Bates, un Von Bell, que suplían esas deficiencias cuando estos receptores lo rebasaban y eran quienes hacían la cobertura en la parte secundaria, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene es que, bueno, no te dejo competir en las primeras 5 o 10 yardas, estoy pegado de ti, pero si me llegas a rebasar, tengo a 2 veteranos, en este caso será Gene Stone y Von Bell, que van a cubrir cualquier error que yo cometa en trayectorias intermedias o cubriendo zonas intermedias y profundas, ¿no? Deseablemente, ¿no? Y me interesa mucho saber precisamente con quién va a estar compitiendo por este puesto, porque pues es obviamente Daxton Hill, ¿no? Yo creo que Daxton Hill, precisamente en esa suerte de Army Knife que ha sido y en el que tal vez sea el segundo de Mike Hilton, porque él desde el colegial le vimos prestaciones para hacer o profundo o nickel corner, en un momento dado también podría... Es que el problema el problema o el happy problem con Daxton Hill es que puede hacer todo, pero como decía Luan Arumo, no se especializa en nada. Entonces, no sé si este año precisamente va a ser en el que Daxton Hill pues va a despegar como especialista en algo, ya sea nickel, outside corner, lo que quieras, ¿no? Pero es posible que la pelea por la titularidad o por un lugar en el roster, ¿no? De Josh Newton sea precisamente con Daxton Hill. Fíjate que, bueno, Hill los Bengals prácticamente nunca cortan a sus selecciones altas, ¿no? Ya vimos cuánto tiempo aguantaron a Cedric Obviously, sí. y cuánto tiempo han aguantado a Jackson Carman y bueno, pues Cincinnati no hace ese tipo de decisión. Pero bueno, yo más bien lo que creo es que Dax Hill va a estar jugando prácticamente de nickel la mayoría de la temporada y Josh Newton va a ser el tercer esquinero en el boundary o en las esquinas o en la parte externa del campo, ¿no? Atrás de Turner y de Cam Taylor-Britt, ¿no? En la parte interior, pues obviamente va a jugar Hilton y Dax Hill, pero se vuelve interesante porque entonces... Y pelearía con Ivy, ¿no? También, perdón. Si pelea con Turner, pelea con Ivy. Que seguramente Ivy va a empezar en la lista de jugadores que no pueden rehabilitarse, en la PUP list. La PUP. Pero aquí el tema es interesante porque entonces, ¿a quién vas a poner a jugar después de tus titulares, ¿no? Entonces tienes de esquinero a Turner, tienes de esquinero a Taylor-Britt, tienes de nickel a Hilton y tienes a Stone y a Bell atrás, ¿no? Y te quedas con 2 jugadores muy talentosos como es Hill y como es Battle en la banca, ¿no? Entonces, esta rotación va a ser bastante interesante, va a ser una defensiva secundaria muy competitiva, creo yo que va a mejorar muchísimo a comparación de lo que vimos el año pasado, con estos errores de comunicación que había y todo eso creo que se va a acabar. Y esta misma... mejoría en la cobertura de pase va a permitir que los Bengals vuelvan a ser competitivos
en lo que es generar presión al quarterback, porque además son jugadores que buscan eso, ¿no? Entonces, si Cincinnati, que creo que es algo que a lo que apuesta el equipo, toma la ventaja por una anotación o dos anotaciones con esta ofensiva rápida que tiene, o esta ofensiva explosiva que tiene con Joe Burrow, el equipo está para poder defender esa ventaja con jugadores que saben cubrir bien el pase y que pueden presionar bien al quarterback, a diferencia del año anterior donde al no estar Joe Burrow y al irnos en desventaja, pues los equipos nos empezaban a correr y bueno, pues nos machacaban hasta que se cansaban, ¿no? Sí, sin embargo, un grupo de esquineros muy joven, ¿no? En el que el más experimentado va a ser Cam Taylor-Britt con 3 años prácticamente. De ahí, pues te vas a 2 esquineros de segundo año, Josh Newton como novato. Y sí, respaldados por un grupo de safeties que la verdad te ponen en la mejor posición en la que podías haber estado, ¿no? Que básicamente son quienes van a estar llamando la jugada de backfield, que van a estar haciendo los relevos de manera más consistente. Sí, totalmente, totalmente. Nada más no podemos dejar de notar la juventud, ¿no? De ese grupo de esquineros. Que bueno, estás en el mejor de los lados cuando Cam Taylor-Britt desde el primer año comenzó a portar el equipo, ¿no? Entonces, claro, bueno, porque además son chicos de programas ganadores, o sea, no es un jugador que viene de Maryland, no es un jugador que salió de Tulane, o sea, son de North jugadores de Dakota. Michigan, son jugadores de Alabama, o sea, son jugadores que están acostumbrados a jugar contra los mejores receptores colegiales en su momento, ¿no? Entonces, sí creo que habrá algunos errores ahí de asignación por este tema de juventud que bien mencionas, pero creo que va a ser muy diferente a lo que vimos el año pasado, donde había aparte de malas asignaturas, malos relevos, ángulos mal tomados, tacleadas de estas de banderilla que un coach de infantil te ponía a dar 10 vueltas si la intentabas hacer. Entonces, creo que el equipo va a mejorar bastante en esa cuestión, ¿no? Sí, deseablemente ese será el caso. Y bueno, coach, esto me lleva al siguiente tema y a lo mejor no nos gastaremos mucho tiempo ahí, pero pues tu Cincinnati. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Who Dey Nation en español suscribiéndote aquí.